Hermano, nosotros anunciamos que el mes de noviembre es el mes de la Reforma, porque un 31 de octubre fue cuando Martín Lutero en Alemania, un monje, clavó sus tesis en contra de la Iglesia Católica y se dio inicio a eso que se conoce como la Reforma Protestante, que cambió el mundo. Y por eso nosotros hemos querido tocar estos temas en este mes. Para los reformadores del siglo XVI, la Biblia es la única norma de fe. Por eso ellos hablaban de la sola escritura. Lo que no está aquí en la palabra de Dios, no tenemos por qué creerlo. Y entonces estamos hablando precisamente de la doctrina de las Escrituras. Hace 8 días hablamos de la importancia de la doctrina. Estuvimos hablando al respecto y todos llegamos a la conclusión que es importante la doctrina. Y vimos que doctrina, ¿qué significa esa palabra? Significa es simplemente enseñanza, ¿no? Entonces, es importantísimo la enseñanza en la iglesia, pero no cualquier enseñanza. La enseñanza tiene que ser sana. Y por eso entonces hablamos de sana doctrina. Ahora, entre las iglesias hay muchas diferencias. Hay unas iglesias que dicen que la doctrina no es importante, sino que lo más importante es tener muchos programas, tener unos shows de música cristiana cada domingo, que lo importante es amarnos unos a otros. Y que eso de la doctrina, pues eso es como algo cansón. Hay otras iglesias más sensatas que se han dado cuenta de la importancia de la sana doctrina. Y el asunto es que la palabra sana doctrina se usa en la Biblia y en el Nuevo Testamento muchas veces. Vamos a ver algunas de las alusiones que el apóstol Pablo hace, sobre todo en las epístolas pastorales, a este tema de la sana doctrina. Entonces hay un problema hoy, es que usted habla con alguien de cualquier iglesia y todo el mundo dice tenemos sana doctrina. Todo el mundo dice que tiene sana doctrina. Todos presumen tener sana doctrina. ¿Pero eso será cierto? Entonces vamos a iniciar tratando de aclarar qué es eso de la sana doctrina. Y les invito a abrir la Biblia en la epístola del apóstol San Pablo a Tito. Epístola del apóstol San Pablo a Tito en el capítulo 2. Tengo varios versículos que vamos a examinar. Epístola del apóstol San Pablo a Tito, capítulo 2, versículo 1. Dice el versículo 1 lo siguiente, dice, pero tú, le está diciendo el apóstol a este pastor. Tito, capítulo 2, versículo 1. Pablo le está diciendo a este pastor que se llamaba Tito, le dice, pero tú, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Es el mandamiento. No solo predique, sino que todo lo que su manera de hablar debe estar de acuerdo con la sana doctrina, con la sana enseñanza, con el evangelio. Ahora, es muy interesante, hermano, que la palabra sana viene del griego, de una palabra griega de donde viene también la palabra higiene. Y doctrina significa enseñanza. Entonces, lo que está diciendo con sana doctrina es que la iglesia necesita una enseñanza que sea higiénica, que sea sana, que sea saludable, porque esa es la palabra en el griego, doctrina higiénica, enseñanza higiénica, saludable.
Y estamos hablando entonces de una enseñanza saludable. Y si es saludable, si la doctrina que se está dando en la iglesia es saludable, va a producir un beneficio en cada uno de nosotros. Hay doctrinas o enseñanzas que no son higiénicas, no son saludables, hacen daño, perjudican la salud espiritual porque están contaminadas esas doctrinas o enseñanzas. Bueno, ¿cómo hace uno para saber que la doctrina que enseñan en la iglesia donde uno está es sana, es saludable? Se puede saber primero porque eso debe ser una enseñanza fiel al texto sagrado. ¿Qué quiere decir con eso? El predicador tiene que ceñirse a lo que está escrito acá. Tiene que estudiar y explicar lo que está aquí. No inventarse cosas nuevas o poner a la Biblia a decir cosas que no está diciendo. Tiene que ser fiel al texto sagrado. Y en segundo lugar, la doctrina se sabe que es sana por el efecto que la enseñanza produce en nuestras almas y en nuestras mentes. Si uno está en una iglesia y en lugar de uno mejorar como cristiano y como persona, sucede todo lo contrario y uno empeora, entonces quiere decir que algo está sucediendo ahí, en esa iglesia. Pueden suceder dos cosas. Una, que no se está enseñando la sana doctrina. Y entonces, claro, cuando uno no recibe una sana enseñanza, pues tampoco va a producir nada. O que uno es un rebelde y que no está apreciando la enseñanza. Entonces, para que una iglesia sea saludable, debe tener una buena doctrina, buena enseñanza, porque eso quiere decir doctrina. Y aquí los predicadores, pastores y maestros son responsables, muy responsables. Debe enseñar esa sana doctrina con todas sus implicaciones, con todo. Porque mire lo que leímos en el versículo 1 otra vez. El Espíritu Santo dice a este pastor: tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, lo que está de acuerdo. Resulta que la doctrina equivocada o la doctrina errónea es una enfermedad contagiosa, dijo alguien. Es muy difícil de quitar. Cuando uno le han enseñado cosas equivocadas, esas malas enseñanzas se fijan en la mente. ¿Y qué problema para uno quitarse esas falsas enseñanzas? Es como una plaga que cunde por doquier, la mala doctrina. Tenemos unas aplicaciones prácticas de esa sana doctrina aquí, lo que acabamos de leer en Tito. Lo que enseña aquí el apóstol es que los pastores tienen que enseñar lo que esté, no solo la sana doctrina, sino lo que está de acuerdo con esa sana doctrina. ¿Y qué es lo que está de acuerdo con la sana doctrina? Son todas aquellas cosas que sirven a nuestra vida espiritual. Por ejemplo, la primera cosa que es como base o básica, una vida santa. Si en una iglesia no se está predicando una vida santa, quiere decir que esa iglesia no está enseñando una sana doctrina. Porque es que la vida santa es inseparable de la sana doctrina. Uno no puede decir que tiene sana doctrina si uno vive en el pecado. Y es mal testimonio para la iglesia donde uno va. Porque la gente va a decir: ¿y ese a dónde va? No, pues mire, ahí anda con otra y es pícaro en los negocios, y es ladrón, y es mentiroso, y es grosero. Entonces, ¿cómo puede decir que tiene una buena doctrina o que la iglesia donde va le enseñan una buena doctrina? Entonces, para que una iglesia sea saludable, sus miembros deben vivir una vida virtuosa.
¿Y cómo es una persona virtuosa? Una persona virtuosa es la persona que toda su conducta, su manera de hablar y de pensar es de acuerdo a la palabra de Dios. Es una persona santa. Eso quiere decir virtuoso. Una persona obediente. Y Dios nos dice que nosotros tenemos que ser santos porque Él es santo. Y esto es lo primero que debemos entender. De nada sirve tener una iglesia grande si no hay virtud, si no hay santidad. Entonces, lo que hace a una iglesia saludable no es cuántos programas tiene, cuánto dinero tiene, qué tan grande es, etcétera, etcétera. No, lo que hace a una iglesia saludable es que sea una iglesia donde se practica la virtud cristiana. Los miembros practican la santidad. ¿Qué pasa cuando los miembros en la iglesia no viven una vida santa? ¿Qué pasa? Aquí Tito nos dice algo. Volviendo a Tito capítulo 2, ya leímos el primer versículo. Del versículo 1 al 5 él empieza a hablar de las abuelas o de las suegras, de las mujeres jóvenes, de cómo deben comportarse con el esposo, y de los jóvenes y cómo deben ser los jóvenes en su vida. Y luego en el versículo 5 dice algo muy interesante. Dice, hablando de las mujeres, dice, las mujeres tienen que aprender a ser castas, prudentes, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, en todo lo que sea bueno, claro, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Quiere decir que cuando en la iglesia las personas no practican la santidad, la palabra de Dios es blasfemada. ¿Y eso qué quiere decir? Que la palabra de Dios es deshonrada. De manera que en vez de ganar a la gente para Cristo, entonces sacamos corriendo a la gente. Realmente nuestra conducta debe ser tal que la gente no tenga nada malo que decir de nosotros. Así debe ser. ¿Qué piensa la gente de usted allá donde usted vive, en el conjunto residencial, en la cuadra, en el trabajo, en el colegio, en la escuela? Los jóvenes, ¿qué piensan de usted? Entonces, lo que sucede es lo siguiente. Ahí en el versículo 8 también dice algo sobre este tema. Dice el apóstol, versículo 8, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. El adversario es el que no cree en Cristo, el que rechaza a Cristo. Y a veces es nuestro enemigo gratuito. Entonces lo que está diciendo aquí el apóstol es que lo mejor es que la gente que no tiene a Cristo se avergüence de sus pecados. La conducta errónea por parte de los cristianos lleva a que a veces los incrédulos hablen mal del cristianismo, hablen mal de Dios y piensen que el evangelio es lo peor por culpa de los mismos cristianos. Pero la conducta santa por parte del cristiano es lo contrario. Lleva a que la gente glorifique a Dios, porque entonces la gente va a decir, no, mira esta persona tan servicial, tan buena gente, tan querida, tan amable, etcétera. Entonces la gente va a glorificar a Dios y va a decir, no, es muy interesante eso que llaman el evangelio y a donde él asiste, muy interesante. Me dan ganas como de decirle que si me invita. Y es por esto, hermano, que aquí de los versículos 2 en adelante el apóstol habla de cuál debe ser la conducta como familias, como esposos, como esposas, con los jóvenes. Debe ser una conducta virtuosa, santa, como Dios lo manda. ¿Y por qué? En el versículo 14 dice algo también.
saltando rápidamente. Versículo 14. ¿Por qué él dice que debemos ser así? Dice, habla primero de Cristo, dice que Jesucristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, o sea, para liberarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Dios quiere que su iglesia sea un pueblo de Él, porque Él lo ganó con su sangre en la cruz. Pero el Señor nos ha salvado y ha hecho que nosotros seamos el pueblo de Dios y que seamos un pueblo celoso de hacer lo bueno, de una vida buena. Eso es lo que quiere el Señor. Y luego ahí en el 15 cierra con un mandato para los predicadores, pastores y maestros. Dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Entonces aquí el apóstol menciona unos elementos de la sana doctrina, de la sana enseñanza. Además de lo que ya hemos dicho, él dice que los pastores, maestros en la iglesia tienen que primero hablar, es decir, predicar y hablar, y luego dice, y exhorta. La exhortación es una tarea de los maestros, predicadores, pastores, si quieren enseñar una sana doctrina. Tienen que exhortar. ¿Y qué quiere decir exhortar? Significa llamar la atención a alguien, llamar al orden a alguien para que se corrija. Asunto que no es nada fácil. Es de las cosas más difíciles, ¿no? Cuando uno tiene que llamar a alguien y decirle, mire, yo he sabido por ahí que usted es tramposo, es mentiroso, anda con otra mujer, peleador y todo este asunto. Yo creo que usted tiene que mirar lo que dice la palabra de Dios y buscar arrepentirse. Eso no le gusta a nadie, hermano, que le digan eso. Para que le guste tiene que ser una persona madura. Y la iglesia que recibe la exhortación tiene que ser una iglesia madura. Porque un elemento de la sana doctrina es la exhortación. Y luego sigue diciendo aquí, dice, habla, exhorta y reprende. Dice que una parte de la sana doctrina, de la sana enseñanza es también reprender. ¿Y qué es reprender? Es la idea de confrontar a alguien cara a cara con el propósito de convencerlo de su pecado. No es, como decimos popularmente, meterle una vaciada, sino es llamarlo pero cara a cara para decirle las cosas para convencerlo de su pecado. Y esa es una tarea realmente de los pastores. Pero a veces cada miembro tiene que hacerlo. Hablar de todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios de una manera constante. Animar a la iglesia para que la iglesia obedezca. Nosotros los pastores somos llamados a decirle a todos ustedes, hermanos, hay que obedecer. Y cuando no hacen caso, reprender ahí sí, duro si es necesario. A veces tienen que ponerse uno serio. Y luego sigue diciendo, exhorta, reprende con toda autoridad. ¿Cuál autoridad? Pues la autoridad de la palabra de Dios. Porque es que la Biblia es la palabra de Dios. No es un libro de sugerencias. Aquí no hay un poco de sugerencias a ver si a usted le gustan. No es un libro de principios opcionales, o sea, lea ahí, escuche y mire a ver si de pronto usted tiene... Es una opción. No, hermano, nada de eso es. Es la norma de Dios. Nosotros tenemos que someternos a esa norma de Dios si queremos enseñar la sana doctrina.
Por lo tanto, nadie debe menospreciar esta enseñanza de la sana doctrina. Uno no puede escuchar un mensaje de sana doctrina pegado a la Biblia y luego dar rodeos tratando de justificarse, inventando excusas. Eso no se puede permitir. Nadie puede evadir estos mandatos que están aquí, porque el que rechaza la predicación de la sana doctrina no está rechazando al pastor ni al predicador, sino que está rechazando es a Dios mismo, porque esto es palabra de Dios. Ahora, si yo me invento un poco de cuentos aquí, tienen el permiso para que me rechacen, pero si uno está siendo fiel a lo que dice la Biblia, no se puede eludir. Entonces, cuando alguien habla en nombre de Dios, habla la verdad de Dios, y la persona rechaza ese mensaje, está rechazando a Dios. Entonces, nuestro Señor quiere una iglesia saludable, una iglesia enseñada en una doctrina saludable y una iglesia que tenga una conducta espiritual saludable. Y eso entonces nos lleva a otro punto, y es que la enseñanza de la sana doctrina es una prioridad. Es lo primero que debemos hacer en la iglesia. Por eso en 2 de Timoteo, ahora unas páginas más atrás, ahí al lado en algunas Biblias, 2 de Timoteo capítulo 4, 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 2, vamos a leer, dice, es lo mismo. El apóstol Pablo le está hablando a un joven pastor Timoteo, a un líder de la iglesia. Y entre las cosas que le dice aquí en el versículo 2, le dice, predique la palabra, inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, dice el apóstol. La primera cosa dice, predica la palabra. El púlpito, el púlpito, no es para decir mentiras, no es para los cuentos, no es para contar chistes y muchas cosas. Ahora, de vez en cuando es bueno usar el buen humor, ¿no? A mí a veces se me sale uno que otro chiste por ahí, pero en su debido momento y como que cuadra. Pero el púlpito es para predicar el evangelio de Jesucristo. Aquí dice, predica la palabra, no otra cosa. Y luego dice, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, es lo mismo, redarguye. ¿Qué quiere decir eso de redarguye? Redarguir es que cuando uno predica o enseña la palabra, uno necesita vencer los argumentos del pecador para que él se arrepienta. Es trabajar con él y convencerlo con la Biblia en la mano de que él necesita arrepentirse para que entienda y tome conciencia de su pecado. Eso significa redarguir. Y sigue diciendo, redarguye, reprende, exhorta, ya lo vimos, con toda paciencia y doctrina. Eso sí, antes de nosotros perder la paciencia, tenemos que explicar con la Biblia en la mano por qué se le está llamando la atención. Y darle un tiempo prudencial para que lo piense. Porque si nosotros sabemos que en la iglesia si alguien vive en el pecado y no se arrepiente y es un miembro de la iglesia, Pablo manda que si no se arrepiente tenemos que sacarlo de la iglesia. Eso no nos lo inventamos nosotros, está en la Biblia. Y luego el apóstol dice algo en el versículo 2 entonces, en el versículo 3. Vuelvo a leer el 2, dice, predica la palabra, inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. 3, porque vendrá tiempo.
cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Entonces Pablo dice, prediquen antes de que sea tarde la sana doctrina. Dice, vendrá el tiempo, y eso lo dijo hace 2000 años. Lo cual quiere decir que nosotros estamos viviendo en un tiempo parecido a este pronóstico. ¿Qué dijo que pasaría? Dijo que vendrá un tiempo cuando en las iglesias la gente no le va a gustar la sana doctrina. No le gusta, no la soporta. Prefiere otras cosas, ¿no? Prefiere la diversión, el show musical, el show, los milagros y que tumban gente y que hacen miles de cosas y lo deslumbran. Eso es lo que le gusta a mucha gente hoy, pero no la sana doctrina. Y dice que en estos últimos días la gente tendrá comezón de oír, tendrá picazón de oír. El oído le picará porque quieren oír otras cosas, menos la sana doctrina. Y serán personas inconstantes, inestables, nunca satisfechas. Pero la Biblia dice que así no le gusta a la gente, nosotros tenemos que predicar la palabra. No podemos enseñar otro evangelio. Y eso lo dijo Pablo al comienzo de una de sus cartas, de Gálatas. Dijo, no hay otro evangelio. Como está sucediendo hoy, que se predica es otra cosa. Hoy, por ejemplo, está de moda, ya lo sabemos, la enseñanza sobre la prosperidad. Hermano, usted es el hijo del Rey de Reyes. Jesucristo es rico. Él quiere que usted no sea pobre, sea rico. Usted no tiene fe y un montón de cosas. Y a la gente le encanta. Eso sí que le gusta. Pero no que le enseñen la sana doctrina, lo exhorten, lo reprendan, lo redargullan y esas cosas. Se escuchan mensajes que son pura basura, pero no es el evangelio. Y las iglesias grandes, amén, gloria a Dios. Es pura basura. Se escuchan mensajes que le gusta a nuestra naturaleza carnal, pero que no lo edifican a uno. Los falsos maestros, dice aquí, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, tendrán comezón de oír, y dice algo, dice, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Es decir, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos. Eso quiere decir concupiscencias, sus propios deseos. Y esos falsos pastores y maestros les gusta a las personas que quieren tener pastores a su acomodo. Hay en las iglesias gente que quieren tener un pastor a su acomodo. Las personas a veces que salen de una iglesia de sana doctrina generalmente dicen, a mí no me gusta lo que predican allá. Me gusta más aquel predicador de aquella iglesia donde fui, porque ese sí no lo condena a uno, no lo reprende, no lo exhorta, es buena gente, es solo amor. Allá me siento más cómodo. Y entonces la gente corre para allá. Y por último, hermano, ¿cuáles son los efectos de la sana doctrina? Una sana doctrina va a producir una iglesia sana, sencillamente porque la sana doctrina es formativa, ¿no? Lo forma uno. Una iglesia sana tendrá verdaderos discípulos, o sea, verdaderos seguidores de Cristo, de nuestro Señor. Pero si la iglesia está llena de miembros que son inconversos, no han nacido de nuevo, son indiferentes,
no están dando un verdadero testimonio de su fe. Cuando una iglesia está marcada es por las peleas, las discusiones, porque la gente quiere tener el primer lugar y porque se ponen bravos y no se hacen lo que ellos quieren. Cuando una iglesia lo que hay es inmoralidad abierta, ¿no? Entonces ahí hay borrachos, les gusta el trago y andan en la borrachera, o adúlteros, fornicarios, ladrones, mentirosos y de todo. Y una iglesia es así, pues no es una iglesia sana. No es una iglesia sana, porque la sana doctrina y la santidad van juntas. Cuando la iglesia también no le importa predicar el evangelio a nadie, cada uno de los hermanos sale, entre semanas se encuentra a alguien que de pronto está interesado en el evangelio y primero están sus negocios y su trabajo y no se toma el tiempo de pronto dar un consejo, hablar a alguien, invitar a alguien a la iglesia, pues tampoco la iglesia está cumpliendo como debe ser. No está entendiendo que Dios envió a su Hijo al mundo para salvarnos y que ese es el mensaje importante. Y si la iglesia no sabe la doctrina, peor, porque lo que va a enseñar es una caricatura de Dios. Y una iglesia sana, por último, tendrá miembros preocupados por la gloria de Dios. ¿Qué es eso? Es cuando todo lo que uno hace lo hace para agradar a Dios. Eso es vivir para la gloria de Dios. Por eso ahí en Tito 1:9, yendo ahí al lado, Tito 1:9, hablándole a los pastores, el apóstol Pablo le dice lo siguiente, entre las muchas cosas, ¿no? Aquí en el versículo 9 le dice que el pastor tiene que ser retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces, los pastores, maestros, todos los que enseñan, están llamados a aferrarse a la palabra fiel y a exhortar con doctrina sana, aferrarse a esa enseñanza, aprenderla para que pueda rebatir a aquellos que contradicen. Pero si uno es vacilante, uno no está seguro de lo que cree, o uno tiene dudas de que lo que aprendió es verdadero, pues no va a poder ayudar a otros. Y finalmente los miembros deben ser fieles en todo. ¿Qué dice allá Tito 2:10? Tito 2:10. Después de mencionar a varias personas en la iglesia, dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. ¿Verdad? Recuerden algo que dijimos hace 8 días. La doctrina sin piedad es como un árbol sin frutos. La doctrina sin santidad es como un árbol sin frutos. Lo estuvimos examinando. La doctrina sin piedad es eso. Ahora, toda doctrina bíblica entendida y aplicada al corazón nos va a transformar a la semejanza de Cristo, dice la Biblia. La sana doctrina nos impulsa a dedicarnos más completamente a Dios, en nuestra manera de pensar, en nuestros deseos, en nuestras actitudes, en nuestras palabras, en nuestras acciones. Y todo eso es lo que la Biblia llama santidad. Eso es. Conclusión. ¿Qué es la sana doctrina? Es la enseñanza que me lleva al Dios verdadero y que trae salud a mi corazón, salud a mi alma, me cambia, me transforma, porque es el Evangelio. Me da paz mental, santidad, me da seguridad con Dios. Necesito aprender y conocer la doctrina del Evangelio. Es urgente.
Dos, si uno está recibiendo los beneficios de la sana doctrina es porque, si uno no está recibiendo los beneficios de la sana doctrina, es porque aún o no conoce la doctrina, o no la ha entendido, o está en la iglesia equivocada. Y eso sí cada uno tiene que examinarlo. Yo tengo que examinar qué es lo que estoy aprendiendo en la iglesia y con qué me están nutriendo. Y si lo que estoy aprendiendo allá sí me está sirviendo o no. Uno puede estar recibiendo una sana doctrina pero cuando le están enseñando el verdadero evangelio. Si uno le están enseñando otra cosa, historias, cuentos, mitos, testimonios fantásticos y cosas, y la gente, amén, gloria a Dios. Pero hermano, eso no es nada, es pura paja. Y termino diciendo esto, hermano. Si a usted lo exhortan con la sana doctrina, no con las ideas de nadie, sino con la Biblia en la mano, si a usted lo exhortan y le hacen ver su pecado, su error, debe dar gracias a Dios, porque eso lo va a llevar a arrepentirse y buscar al Señor en oración. Si yo soy un verdadero cristiano y alguien me dice, vea hermano, yo lo quiero a usted mucho, pero mire hermano lo que dice aquí, a mí me parece que a usted le falta esto, es así y así. Yo no tengo que ponerme inmediatamente bravo, tengo que examinar y si es cierto, ser humilde y ir a arrodillarme y pedirle perdón a Dios y darle gracias al Señor por ese hermano que me está haciendo ver las faltas. Pero si la predicación de la sana doctrina le molesta a usted, hiere su orgullo, y en lugar de orar a Dios busca otra iglesia, a ver si allá lo contemplan, pues eso es un gran error, ¿no? Y hay personas que andan buscando es a donde los contemplan, a donde los divierten, a donde les echan chistes, a donde los abrazan y los besan. Que ese pastor es solo amor. Hermano, muy bien, pero lo que hemos estado aquí enseñando, ¿no? La doctrina, la enseñanza, las palabras sanas de nuestro Señor Jesucristo. Lo demás, eso viene, lo demás se practica, pero no es lo importante, hermano. ¿Cuál es su situación? Hermano, yo espero que aquí en la iglesia estemos haciendo lo correcto, ¿no? Porque hace muchos años alguien me decía, oye hermano, pastor, tenga cuidado, porque es que hay gente que viene aquí a la iglesia y ve tan poca gente, y viene de una iglesia donde hay 2000, y dice, ¿por qué será que hay tan poca gente aquí en esta iglesia? Debe ser que no es muy buena esta iglesia, yo mejor me voy a otra, donde el pastor predica en medio de humo verde y humo azul y cosas de esas por el estilo. Entonces, mucho cuidado, hermano. Vamos a orar.